Hola, ¿qué tal, querida Dora? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Con gusto de saludarte, Edith, y muy agradecida por la invitación a tu programa. Gracias a ti, pues estamos en un tiempo de relaciones públicas y es un honor para nosotros que estés, dada tu experiencia y conocimientos en el tema de protocolo y de relaciones públicas. Eh, pero por ahí yo leí y escuché algo sobre tu trayectoria. Quiero compartirles que conocí a Dora a través de una amistad en común de Gina, que me hizo el favor de presentarme cuando estuve en Guadalajara, y de ahí nació una amistad muy interesante y sobre todo muy profesional. Yo admiro mucho a Dora por toda su Muchas trayectoria gracias. y hoy nos hace el favor de estar aquí. Pero platícanos, Dora, ¿quién eres? ¿Qué haces? Pues primero, gracias por tu cariño y por la presentación tan amable. Yo estudié leyes y me especialicé después en Argentina en protocolo y ceremonial. Y pues en el lapso de casi 20 años he estado participando pues en diferentes convenciones, congresos, diplomados, cursos, capacitándome siempre porque yo no estudié relaciones públicas como carrera. En el ejercicio es que pues he ido aprendiendo a través de la educación continua básicamente y de la participación justo en congresos y convenciones, porque ahí se va actualizando uno. Mi primera injerencia, digamos, en el ámbito de las relaciones públicas a nivel profesional ya fue en el 2007 en la presidencia municipal en Zapopan, que es uno de los municipios más importantes que tenemos, no solo en Jalisco, sino en México. Ojalá se den una vuelta y los atendemos con muchísimo gusto acá en Jalisco. Y bueno, ahí estuve como directora general de Relaciones Públicas en el ayuntamiento. Termina la gestión y pasé a Fiestas de Octubre como directora de Relaciones Públicas en la feria más importante en Jalisco. Termina la administración y entonces me invitan a gobierno federal, a Zagarpa, a una oficina aquí en Jalisco regional, y me invitan a la Dirección de Relaciones Públicas de 5 estados de ferias y exposiciones. Y termino ahí, me invitan a ceder Jalisco para estar al frente de la Dirección de Relaciones Públicas de la Feria de las Flores en el estado. Y ahí y me invitan a arrancar el Consejo de Promoción Económica a la ciudad de Zacatecas. Me voy a la capital, estoy ahí el lapso del arranque del consejo y entonces me invitan aquí de nuevo en Zapopan justamente a la dirección de servicios en el DIF Zapopan, y ahí estuve hasta hace un año, en donde por cuestiones de salud me retiré yo y me invitan al Ayuntamiento de Tlaquepaque, que es en donde estoy actualmente en la Coordinación General de Proyectos Estratégicos, y uno de los proyectos, digamos, la cereza del pastel dentro de los proyectos es el Premio Nacional de la Cerámica. Tiene representantes hasta el día de hoy de 30 estados, y entonces ahí debo aplicar las relaciones públicas pues en su máximo esplendor, ¿verdad? Porque empiezo a relacionarme con directores de fomento artesanal de municipios, con los secretarios de Economía o de Cultura de los estados, con FONART a nivel nacional, con la Secretaría de Cultura a nivel federal, con la Presidencia de la República, y entonces empezamos a hacer un tejido muy interesante de relaciones públicas, justamente, y que nos ha servido mucho en este tiempo de pandemia. Todo el camino que hicimos a partir de junio del año pasado y hasta enero de este año, en donde el ejercicio de las relaciones públicas me permitió conocer artesanos de los diferentes estados que no conocía, las diferentes técnicas de las diferentes comunidades, y en este momento habernos ganado la confianza de la directora nacional de FONART y empezar a gestionar recursos de organismos internacionales para apoyar artesanos, para empezar, locales de Tlaquepaque, de Tonalá, de Tlajomulco, de Jalisco, y ya empezaron los apoyos dentro de los demás estados, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas,
Y esto no es nada más que gestión de relaciones públicas. Las conexiones, era precisamente lo que yo te iba a comentar, la vinculación, la conexión, y qué mejor que aplicarlo en un proyecto tan noble, ¿no, Dora? Que aplicar las relaciones públicas en ese proyecto donde hay muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, pues tu actividad viene a impulsar todo eso que en este momento, y siempre se ha requerido, pero creo que en este momento es un momento prioritario, ¿no? Pues qué interesante, Dora, toda la trayectoria que nos compartes. Y pues ya encaminados un poco en lo que es el protocolo, porque este es otra de tus áreas de expertise. Platícanos, ¿qué es el protocolo? Yo lo sé y quizá quien nos está escuchando lo sabe, pero ¿qué es el protocolo y el uso del protocolo en los negocios, ¿no? Que es esa línea delgada que a veces no alcanzamos a observar. Hace algún tiempo yo veía una película francesa y se iba a hacer un negocio y qué importante fue la actividad de un personaje en esa película al utilizar o al aplicar el protocolo para el resultado que se obtuvo. Por eso mi inquietud. Sí, justamente, Edith. Mira, el protocolo básicamente es una disciplina que nos invita al orden, a las buenas relaciones y al respeto entre las personas, entre las instituciones, entre las naciones, para tener buenos resultados. Y el protocolo son normas que están establecidas dentro del gobierno, dentro de las universidades, dentro del sector empresarial, dentro del sector social, que nos obliga a seguirlas para poder tener estas sanas relaciones y llegar, como bien decías tú, con éxito a la gestión que estemos realizando. El protocolo tiene diferentes vertientes o puntos muy específicos que debemos atender y que a veces los pasamos por alto, y ahí es cuando el tipo de negociación que se quiere realizar pues no se realiza porque fallamos en alguno de esos puntos. Y uno de ellos, por ejemplo, que me gusta mucho insistir en ello, es la puntualidad. La puntualidad, lamentablemente, en México no la consideramos como un principio rector del protocolo para tener como estrategas, como relacionistas públicos, buenos resultados. Y en los demás países, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, de hecho, en Argentina, en Chile, en Perú, las personas son sumamente puntuales, y en México ese tema lo dejamos como muy de lado, muy relajado. Hay actividades, y me gusta hacer énfasis, te digo, en el tema puntualidad, porque hubo una campaña política, no voy a hablar de personajes ni de nada, porque no se trata de descalificar a nadie. Era una campaña presidencial, la presidencia de la República. El candidato vino aquí a Jalisco, nos convocaron a un recinto muy lindo que tenemos aquí, un espacio muy grande, un teatro hermoso, y nos convocaron a las 5 de la tarde. Éramos muchas las personas que asistíamos, éramos 12,000, que es la capacidad del auditorio, y hubo personas que se trasladaron en autobuses, hubo quienes nos trasladamos en grupos, en vehículos, hay quien llegó caminando, y poco a poco nos fuimos acomodando. Quienes llegamos temprano, llegamos 4:30 de la tarde, nos fuimos colocando en los espacios, y pues la persona que debía aparecer como el candidato para iniciar con los discursos y con todo esto, pues dieron las 5, no llegó, dieron las 5:15, las 5:30, no llegó. Se presentó al frente alguien que lo quería manejar como maestro de ceremonias, pero finalmente fue un animador, y el animador nos hacía levantarnos para hacer ejercicios, y decía todos para arriba, todos para abajo, hagan respiraciones, el candidato viene en camino, una disculpa, el tráfico, dieron las 6 de la tarde, nada. Y entonces las personas empezaron a retirarse. Te quiero decir que el 25% nos quedamos pues para no hacer un desaire mayúsculo. Cuando quien venía pues a dar un comunicado de cómo quería manejar la política y todo, tú te imaginas el recibimiento, silbidos, gritos, insultos, de todo.
lejos de quedar bien, quedó mal, ya no cabían las excusas ni las explicaciones. Entonces, es tan importante porque en una fiesta sin público no hay fiesta. ¿De qué sirve que haya grande representación en autoridades si las autoridades no tienen a quién dirigirse? Y nosotros, los invitados, los ciudadanos, merecemos respeto cuando te convocan a algún punto. Entonces, tan importante es que los invitados estemos a tiempo por respeto a quienes nos van a dirigir algún mensaje, nos hicieron la invitación, como tan importante es que la autoridad del sector que sea sumamente puntual, porque ello comunica formalidad, disciplina, respeto y orden. Entonces, como una de las reglas básicas, yo sí invitaría a que todos reflexionemos un poco, meditemos un poco y tratemos de llegar 5 minutos antes, no 5 minutos después, por un lado. Por otro lado, que esperemos siempre a que nos asignen un lugar, no lleguemos a ubicarnos en las sillas de enfrente y que después quien está coordinando los eventos nos invite a retirarnos porque esos asientos los tiene reservados o para alguna autoridad o para algún patrocinador o para alguna persona que tienen en primera fila. Entonces, es mejor que preguntemos cuál es nuestro lugar o que nos ubiquemos de la mitad hacia atrás y entonces quien nos convocó, si nos tiene un espacio especial, pues ya irá por nosotros y nos invitará a pasarnos, pero no llegar a ubicarte en un lugar que no te corresponde, porque la pena la pasamos nosotros a la hora que nos ubican en un lugar distinto. Así que, pues, tener orden, ¿no? Tener orden, respetar los espacios, el cómo nos relacionamos con las personas también es uno de los principios básicos, que es el tú y el usted. Hoy en día también está sumamente relajado el tema en el tutear a las personas. No es soy más joven o soy menos joven o soy más moderno o menos moderno. Es un principio básico de respeto el tratar de usted a alguna persona que no conocemos y alguna persona que sea mayor que nosotros, alguna autoridad, y es por lo que representa, no porque yo sea menos o él sea más, es por lo que representan, es la representatividad nada más. Entonces, el tú y el usted es una línea muy delgada también, que a veces me dicen, por ejemplo, es que el rector es muy amigo mío, sí, pero finalmente es el rector que representa una comunidad universitaria. A lo mejor en reuniones privadas o familiares lo podrás tutear, pero en público es el señor rector, ¿no? Igual que un presidente municipal, que un diputado, que un regidor, que un senador, que un director, un superior, simple y sencillamente. Entonces, el uso del tú y el usted, pues como tenerlo muy presente y no romper esa línea tan delgada. El otro tema, hablando de protocolo, es que respetemos la etiqueta. La etiqueta es un código que nos marcan que no es obligatorio, pero es muy necesario. Es decir, si nosotros estamos representando la imagen de un sector, ya sea empresarial, ya sea universitario, ya sea gubernamental, y nosotros no llegamos vestidos adecuadamente, digo vestidos adecuadamente, no digo ni con ropa de marca, ni invierte una fortuna en tu vestimenta, no. Simplemente que nos conduzcamos de una manera ejecutiva o de una manera profesional, o si somos invitados a una actividad deportiva, pues que vayamos vestidos adecuadamente, o a una actividad social, que evitemos el tema extravagancias cuando hablemos de un tema ejecutivo, desde el maquillaje, la indumentaria, nuestros accesorios y todo, porque todo comunica. Entonces, ¿cómo queremos que nos vean? Es cómo nosotros tenemos que comunicar desde nuestra presentación, nuestro lenguaje corporal también, cómo nos sentamos. A veces estamos en presidiums, que hoy se evitan las mesas para que ya no haya una barrera en el presidium. Así es, totalmente. Cercanía con el ciudadano, y las mujeres pues vamos con vestido, vamos con falda, cruzan la pierna, y entonces es que el vestido se sube arriba de la mitad del muslo y no se ve la mejor parte de la pierna, digamos, ¿no? Y ahí está incómoda la persona porque ya no, pues no se siente cómoda, entonces la persona empieza a bajarse la falda, empieza muy inquieta y lo que está comunicando es no estoy cómoda, no estoy atenta.
Así que es muy importante el qué comunicamos, porque todos los eventos que realizamos, todos los actos oficiales, públicos o privados, y nuestros eventos los hacemos para comunicar algo. ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos comunicar desde a través de nuestra imagen, nuestro comportamiento, nuestras invitaciones? Y hoy con el tema de la cuestión sanitaria, pues el protocolo ha evolucionado, es decir, la forma de su aplicación, no el fondo, porque el fondo sigue siendo el mismo, es el contenido, pero la forma de aplicarlo ha evolucionado. Digamos que el asistente de protocolo antes se dedicaba únicamente a recibir invitados, ubicarlos en la fila que le correspondiera y asistir al presidium de manera discreta por un costado. Hoy el asistente de protocolo tiene que ubicar primero que sí está invitada la persona, porque los eventos no pueden ser mayores a 50 personas, que respetemos la sana distancia del 1,5 metros para ubicarnos, que utilicemos el tapaboca o cubreboca o barbijo, como cada quien le desee llamar. Sí. Que ese barbijo o cubreboca o tapaboca ya forma parte de nuestra etiqueta en este momento y que yo creo que va a permanecer durante un largo tiempo también, que seamos muy cuidadosos en qué comunicamos con el tapaboca que utilizamos, porque hoy empezaron ya en los costados o en los frentes a ponerles frases, eslogans. Hay que tener mucho cuidado con qué utilizamos. La sanitización de nuestras manos. Entonces, el asistente de protocolo ya tiene esa obligación de verificar la temperatura, entregar el sanitizante de las manos, el tener tapaboca para quien no lo tenga, entregárselo e ir ubicando a las personas. Hoy se ha roto un poco el tema de la primera fila, la segunda fila es, las personas van llegando, las van ubicando, y tenemos reservado como la representación máxima que vayamos a tener como invitados, sí, un par de lugares, pero también eso se ha modificado. Los presidiums hoy no pueden ser tan extensos, entonces es aquellos presidiums que había a veces, y lo digo en el sector empresarial particularmente, de 13, 15, 17 personas, puede hoy, ¿no? Porque en qué espacio a 1,5 metros con su sana distancia te caben 17, 13 o 15. Entonces, vamos a ir entendiendo el significado real de aplicar el protocolo correctamente en este momento, porque en el presidium va a estar realmente la persona que tenga representatividad y no va a estar el compadre, el amigo, el compromiso, sino realmente quien debe estar ahí al frente. También los eventos ahora deben ser eventos recortados, hablando de protocolo, en tiempos. Así no es. Excedernos de 30 minutos y las intervenciones de quienes van a hacer uso del micrófono para poder enviar un mensaje deben ser sumamente breves. Entonces empezamos a cortar los tiempos, empezamos a extender las distancias de las ubicaciones, a cortar los presidiums y empezamos a modificar la forma de aplicar el protocolo. No el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? El respeto, el orden, las buenas relaciones para poder llegar a lo que queremos, a llegar a una buena negociación o a comunicar adecuadamente. Pues qué amplio es el tema del protocolo y si era amplio ahora con la cuestión de salud que estamos viviendo, pues se amplía un poco más. De ahí que considero yo que mucha gente debemos de tomar nota, ¿no? Quienes nos dedicamos a cuestiones de comunicación, de relaciones públicas, en el ámbito de los negocios, en el ámbito empresarial, pero también los futuros profesionistas, ¿no? La cuestión de la puntualidad que nos mencionabas al principio, ¿no? Qué interesante y ojalá que esto sea una luz para quienes estén interesados en el tema, interesados y quienes tengan que aplicarlo en el día a día, ¿no? Y, sí. Y la otra parte que también es importante es, comprendemos la importancia del protocolo, pero quisiera que nos reiteraras esa importancia que tiene y el vínculo que tiene con las relaciones públicas, porque hay allí un vínculo muy importante y me gustaría que nos compartieras esa parte. Con mucho gusto. Pues mira, creo yo que
quien se dedique a las relaciones públicas debe tener conocimientos de protocolo, de etiqueta, de logística, debe estar en perfecta comunicación con las personas que se dedican al tema comunicación, básicamente, a las personas que están encargados de seguridad, a las personas hoy en día que están encargadas de salud, y entonces hay que conocer los protocolos de cada uno de ellos. Y la pregunta que me haces, te la voy a responder con una actividad que tuvimos dentro de alguna de los muchos trabajos que he tenido. Recibimos la visita del embajador de India en México. Lo recibimos en una visita no oficial, en una visita de cortesía. Venía con su esposa. Y lo primero que hicimos fue contactarnos con mi homólogo en ese momento, que era el encargado de Relaciones Públicas y Protocolo de la Embajada de India en México, para preguntar si el señor embajador y su esposa o la delegación que los acompañaba, qué tipo de alimentación era la adecuada para ellos, los horarios que tenían, el programa que traían, qué querían hacer, así en información en general. Y entonces con esa base organizamos nosotros una agenda que les propusimos, organizamos un evento muy pequeño pero muy representativo, organizamos los regalos, ojo con los regalos, ojo con los colores, porque entonces es que con ese recibimiento que le dimos al embajador, que te digo fue algo muy sencillo, porque fue muy sencillo, el embajador no venía con delegación, venía únicamente con su esposa, y en la presidencia estaba únicamente el presidente municipal con su esposa, el regidor que presidía la Comisión de Promoción Económica, el cónsul de India en Jalisco, y estábamos el cuerpo de protocolo y relaciones públicas, nada más. La recepción fue en la oficina del presidente municipal. Ahí hicieron intercambio de mensajes, intercambio de regalos, y ahí vamos con los regalos. Necesitamos atender a los usos, costumbres y a la cultura de la persona a quien vamos a recibir. Si nosotros no hubiéramos hecho una investigación previa de la cultura en India, pues entonces nos hubiera sido muy fácil entregar a lo mejor una carpeta muy linda en piel, una bolsa muy linda en piel, como las que hacen en Jalisco. Y si atendemos al tema de que los animales, especialmente las vacas en India, son sagradas, pues entonces le estabas entregando a alguien, ¿no? Que a quien ellos veneran como alguien sagrado en un bolso, en una cartera o en una carpeta. Así que nos dimos a la tarea de hacer una buena investigación de eso. Les entregamos unos regalos muy típicos, no pesados, que no se rompían, porque ese es otro tema. A veces queremos quedar muy bien y entregamos piezas muy frágiles que llegan hechas pedacitos, o piezas muy pesadas que ya en el equipaje sobrepeso, o muy grandes que no caben en el equipaje y entonces dicen con mucha pena no me lo puedo llevar, te lo voy a dejar. Entonces hay que ir pensando en todas esas cosas, hay que preguntar los gustos que tienen y lo que no les gusta también, si tienen alguna afición en particular, si son buenos lectores, todo este tipo de cosas. Y un regalo va a representar la cultura de quien lo entrega, y quien lo recibe se va a llevar parte de esa cultura y va a ayudar a promocionar la cultura. Pues bueno, ofrecimos una cena vegana porque ellos eran veganos, hacer cosas muy regionales, veganas todas, presentadas muy lindas también. Ya se tomaron las fotos, los despedimos, los acompañamos a su hotel, y el resultado de esta visita, por la gestión que hicimos y por el cuidado que tuvimos en el tema protocolario, resultó que la empresa Tata, que es una de las más grandes en India, se estableciera en Zapopan en el lapso de 6 meses y contratara 600 ingenieros mexicanos para iniciar. Entonces, esa es la estrategia que aplicamos en relaciones públicas, aplicando el protocolo y la etiqueta correcta, y nos llevó a esos buenos resultados. Y como eso también tuvimos en otra ocasión, la misma administración municipal, la visita de todo el cuerpo diplomático acreditado en México. Los recibimos en Zapopan. Venían
pues cada uno con un tema diferente dependiendo del país, buscando o invertir o llevarse inversiones. Y organizamos un evento muy lindo. Primero los recibimos y los llevamos ahí en Zapopan, al Museo de Arte en Zapopan, y mostramos una exposición de arte mexicano gráfico. Ofrecimos un cóctel, el museo está frente a la presidencia, cruzamos una pequeña plaza con todas las medidas de seguridad, de vialidad y de salud, llegaron a la presidencia. En la presidencia pues estaba el comité de recepción y en el ingreso estaba la directora de negocios internacionales, enseguida estaba el presidente municipal y su esposa, al final estaba yo como directora de Relaciones Públicas y Protocolo, y entonces iban llegando los embajadores, la directora de Asuntos Internacionales presentaba al embajador con el presidente municipal, con su esposa, ya los recibía yo y mi equipo los iba distribuyendo en las mesas que compartían con el regidor presidente de la comisión adecuada, con el cónsul del país y con un empresario y su esposa que tuvieran interés de hacer relaciones con ellos. Entonces teníamos distribuidas las mesas de la mejor forma, teníamos un presidium que lo había supervisado la Secretaría de Relaciones Exteriores y teníamos una sala de ajustes en donde estaban los miembros que iban en presidium. Teníamos ya colocado todo en el presidium, ubicados los lugares con sus personificadores en la parte de atrás de la silla, porque era una cena. Y entonces empezamos a trasladar las personas una vez que se terminó la recepción. Y cuando llego a la mesa de presidium, una persona fue y movió todos los personificadores y a quien iba representando al gobernador del estado, que en ese momento era la contralora del estado, la dejaron en una orilla. Ella cuando ve que va en una orilla, voltea y me dice, con mucha pena me disculpo, yo ni siquiera me siento, y se retira. Paso número 1. Paso número 2, yo investigo quién hizo ese movimiento y se acerca una señora y me dice, lo hice yo, porque yo vengo como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque fui embajadora y aquí el protocolo soy yo. Ahí digo este ejemplo porque lo que nos corresponde a nosotros como organizadores o como responsables del protocolo, ya con el evento encima, es cordura, prudencia, no me voy a pelear con nadie, no pasa nada. Acompañamos a la Contralora del Estado, no la pudimos convencer, no se sentó, retiramos esa silla, nadie más se movió, no me peleé con la señora. El secretario de Relaciones Exteriores estaba en esa reunión, era el embajador del Río, hoy está en Canadá, se dio cuenta de todo el movimiento y entonces me regreso yo ya a la puerta para ver cómo está el movimiento y veo que el embajador de Irán está encaprichado, porque así estaba, encaprichado, de pie esperando a que yo apareciera ahí porque no entendía a una chica asistente de protocolo en la mesa que le correspondía. Entonces me acerco y le digo, nos da mucho gusto recibirlo, tenemos la mesa como usted solicitó, sin mujeres, sin alcohol y con comida vegana. Y volteó y me dijo, a mí o me pones una mesa solo, porque no voy a compartir la mesa con nadie, o me voy. Y entonces, con toda la prudencia y la amabilidad del mundo, le digo, señor embajador, tuvimos la visita de giras de Presidencia de la República y ellos me solicitaron una mesa como la que usted solicitó, que es la que tenemos. Yo en este momento, ¿de dónde saco una pequeña mesa para usted solo? No va a comunicar usted lo adecuado porque no va a convivir. O me pones una mesa o me voy. Se fue. Y entonces, en el momento en que se sale, Estado Mayor Presidencial, que entonces sí existía, lo acompaña y el señor emberrinchado se va al jardín de un costado de Presidencia y ahí se quedó todo el concierto que tuvimos, la cena, la charla y todo. Ya que terminaron, entonces el señor abordó el autobús y se fue. Y el resultado fue que yo recibí una constancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de un curso que yo había tomado en Relaciones Exteriores como máster en protocolo, y ese me lo envió el embajador del Río, porque él se dio cuenta del trabajo que hicimos previo, durante y después, y los caprichos de la persona que fue
embajadora y que asumió que ella iba a organizar lo que ya estaba organizado, y el berrinche que hizo el embajador, al embajador lo reportaron y lo deportaron, lo retiraron de México. Entonces, uno, como relacionista público, conocedor de protocolo, debemos ser muy firmes en el fondo y muy suaves en la forma. No podemos pelearnos con nadie. Lo único que sí necesitamos tener es conocimiento para poder no debatir, convencer con fundamento a las personas de por qué son las cosas de tal forma. No nos vamos a pelear con nadie. Simplemente debemos ser negociadores. Y siempre una sonrisa gana más que un pleito, ¿no? Totalmente. Dora, pues no nos los pudiste explicar de la mejor manera que con ese ejemplo que nos relataste, que no hay mejor manera o no hubo mejor manera de poder comprender nosotros la importancia que tiene el protocolo en las relaciones públicas y darnos cuenta, Dora, que creo que es algo que tú nos enfatizas mucho, la repercusión o las consecuencias que pueden haber, porque tú mismo en la pregunta pasada y en esta, nos los hiciste notar, ¿no? Las repercusiones que tiene y que nosotros como asistentes a una reunión, a un evento, a una cena, etcétera, no le damos la importancia que tiene. Tú escribiste muy claramente cómo lo que sucede en una reunión, desde el que quiere sentarse enfrente hasta el que dice yo no quiero sentarme con X o Y persona. Pero no sabemos o no llegamos a comprender la importancia y la trascendencia que tiene el protocolo. Realmente ha sido muy ilustrativo, Dora, platicar contigo y que con ejemplos tú nos hayas puesto los elementos más esenciales e importantes que debemos tener en consideración. Te agradezco, se nota toda tu experiencia y toda tu trayectoria y que ojalá quienes nos estén escuchando, ya sea estudiante o empresario, tome en consideración todos estos elementos que tú nos acabas de compartir. Que les sea útil, que lo consideren, como bien lo dices, Edith, porque van a tener mejores resultados en sus gestiones. Sí, y no sé, para finalizar, si nos quieres compartir tus redes sociales, pero algo que no sé si lo mencionaste, pero para que todos quienes nos escuchan y nos ven, es que eres directora de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALAR, por sus siglas, para México, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos la presidencia a nivel nacional aquí en Jalisco. Es el capítulo México. La asociación tiene presencia en 13 países. Nosotros tenemos ya ahorita una dirección estatal en Sinaloa, una en San Luis Potosí. Estamos por aperturar Colima y seguramente contigo aperturaremos en Tijuana también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Dora. Te lo agradecemos de corazón que nos hayas compartido tus conocimientos, tu experiencia en un tema tan importante y nadie mejor que tú para hablar de protocolo. Qué amable, muchas gracias. Gracias por la invitación y síganos en el Face de ALAR. Tenemos cápsulas todos los miércoles con pequeños consejos o sugerencias en todo el ámbito de relaciones públicas, comunicación y protocolo. Muchas gracias, Dora, y nos vemos muy pronto. Con mucho gusto, muy buena tarde. Hasta luego.